Shabbat Shalom, hermanos Shabbat Shalom. y amigos. Buenas tardes o buenos días en cualquier lugar que nos vayan a ver en este video. Y en esta tarde nos hemos reunido mi esposo y yo para hacerles este video en vista de todo lo que vemos que está aconteciendo alrededor del mundo y alrededor de tantos ministerios que hoy en día hay, y estamos haciendo este video en honor a la verdad, en honor a la palabra de Dios, que es la verdad. Amén. Y bueno, esperamos que este video sea de bendición. No queremos ser de tropiezo para nadie, sino ser de bendición, por lo cual vamos a exponer solamente la palabra del Eterno. No va a haber aquí interpretación humana, solamente vamos a mirar que vamos a hablar palabra del Eterno y vamos a exponer todo lo que es, bueno, algunas de las cosas que están aconteciendo hoy en día a nivel iglesia y a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la cobertura espiritual. La cobertura espiritual, ¿cuál es la verdadera cobertura espiritual? Si la cobertura que nos han presentado hoy en las religiones, en las más de 40,000 denominaciones que hasta ahorita hay, es la correcta. Eso es lo que de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a exponer nada más la verdad de la palabra del Eterno. Amén. Bueno, mi esposo y yo ya hemos orado, ya hemos Pero vamos a hacer una puesto oración. este tiempo en manos del Eterno, pero vamos a volver a hacer una oración. Bueno, vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Padre. Te agradecemos por tu bendita palabra, Señor. En este momento nos ponemos en tus manos, pidiéndote que a través de tu Santo Espíritu, Señor, seas guiándonos, Señor. Que no sea palabra de hombre, Señor, ni interpretación de hombre la que salga de nuestra boca, sino la verdad que está en tu palabra. Gracias te damos por este tiempo y te pedimos que este video pueda ser de mucha bendición para muchos hermanos. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua, Señor. Amén. Amén. Y bueno, vamos a empezar aquí una introducción. Bueno, los pastores y apóstoles que creen firmemente en las famosas coberturas espirituales, pastorales y apostólicas, usan estos argumentos y versículos bíblicos para justificar, para manipular y para convencer sobre la paternidad y sobre la cobertura espiritual. Hoy no vamos a hablar de la paternidad espiritual, eso lo vamos tal vez a hacer otro video, pero hoy vamos a hablar de la cobertura espiritual. Y bueno, los argumentos que usan tales pastores o tales apóstoles, ellos dicen que los que no creemos en la cobertura espiritual es porque la cobertura, o sea, el pastor o el apóstol o la congregación nos han fallado, nos han traicionado o algo nos pasó dentro de esa cobertura. Y usan la historia de Judas Iscariote para decir que en el ministerio de Yeshua, de Jesús, también hubo un traidor y no por eso vamos a generalizar, ¿verdad? Porque ahí solamente hubo un traidor, Judas Iscariote. No todos los apóstoles fueron traidores, aunque sí todos fallaron. Pero ellos usan estos argumentos para decir que muchos no creemos en en las coberturas espirituales, pastorales o apostólicas, que porque hemos sido dañados, que porque la cobertura nos ha hecho algún daño. Entonces, que no todas las coberturas son iguales, ¿verdad? Personalmente, yo como persona, nosotros como matrimonio y nosotros como familia aquí en nuestro hogar, personalmente nosotros, gracias al Eterno, no fuimos nunca
lastimados o dañados por algún pastor o por algún hermano. Si algún día hubo algún roce con algún hermano, siempre lo pudimos solucionar con amor. No tenemos nada en contra de algún hermano o de algún pastor personalmente, ¿verdad? De hecho, los amamos, de hecho les hemos agradecido el tiempo que estuvimos con ellos. Nunca nos hemos salido de algún lugar porque nos hayan hecho daño. Entonces, nosotros no estamos hablando porque una cobertura nos hizo daño o porque algún hermano me hizo daño o tal cobertura no está bien. En esta tarde estamos hablando en general de la doctrina de las coberturas espirituales, ¿verdad? Como les dijimos hace rato, a nivel iglesia, a nivel mundial. Que en este tiempo, como hace rato decía, hay más de 40,000 denominaciones y cada una de las denominaciones se dice o dicen tener la verdad, ¿verdad? Algunos son iglesias apostólicas, otras no, pero hoy de lo que queremos hablar especialmente de la cobertura, que es lo que en estos momentos se ha visto mucho, que si no tienes cobertura, pues eres hijo del diablo prácticamente, o no tienes salvación. Estás desnudo. Estás desnudo, que estás como Adán y Eva, como es otro versículo que también se pone, ¿verdad? Que estás mal prácticamente delante de Dios. Uh-huh. Y si bien es cierto que la mayoría de las personas creyentes que se congregan, cuando se salen de una iglesia, normalmente suelen salirse por alguna desilusión. La mayoría, si es que, bueno, no quiero decir todos porque no fue nuestro caso. Nosotros no salimos de alguna congregación por, como les decía ahorita, por una mala cara que nos hicieron. Porque alguien nos hizo daño, nadie. Pero sí en realidad conocemos a muchos hermanos que nos dicen que se salieron de las iglesias porque les hicieron esto, porque les hicieron otro, que porque el pastor nomás tenía sus escogidos, se juntaba con los que tenían más dinero, que no visitaba a los más pobres, pero nunca hemos oído de verdad, o sea, sinceramente, que alguien se salió por la doctrina, que alguien se salió porque, o sea, mira las escrituras y escucha las predicas y mira que no están de acuerdo a la escritura. No hemos oído, muy pocos hemos oído. En realidad sí hemos oído, pero muy pocos. Pero la mayoría es porque les hicieron esto o les hicieron otro. O algunos porque querían algún ministerio y no se lo dieron. Uh-huh. Y así. Pero nomás se cambian de iglesia a las mismas denominaciones bajo las coberturas de este o del otro, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces muy raramente alguien decide salirse de Roma, o es decir, de la iglesia, por conocer las escrituras y entender que la doctrina en la que está errada. Pocas. Gracias a Dios, nosotros somos unos de esos que conocimos un poco más la palabra y vimos que no se apegaba nada de lo que estábamos viviendo a la palabra del Eterno, ¿verdad? Bueno, y aquí hay algunos versículos que se usan para justificar o para decir que sí es bíblico esto de las coberturas. Y bueno, vamos a ir a Isaías 4:5. Entonces, en Isaías 4:5, vamos a leerlo. Isaías 4:5. Sí, para que no le erremos tampoco nosotros, ¿verdad? Ok, dice en Isaías 4:5. El encabezado de esta
de esta porción dice el futuro glorioso de Jerusalén. Dice, y creará Adonai sobre toda la morada del monte de Sión. Muchos dicen que Sión ahora es la iglesia, lo cual está errado. Y aunque en Hebreos dice algo que se entiende, algo como que es la iglesia, no es la iglesia moderna, no es la iglesia gentil. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces dice aquí, y creará Adonai sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego, que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. ¿Qué quiere decir un dosel? La palabra dosel, a ver, aquí lo tengo. Ok, la palabra dosel quiere decir cobertura. Y el significado es cubrir y es algo que cubre y que protege. Ahora veamos de qué cubre y de qué protege este dosel, esta cobertura. Y la respuesta está en el versículo que sigue, en el versículo 8. A ver, ¿no? En el versículo 6, perdón. 6, sí. ¿Lo lees? Sí, dice, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Ok. ¿Qué es turbión? ¿Qué significado ustedes conocen de turbión o de aguacero? Y aquí en el diccionario de la Real Academia Española encontramos este significado. Aguacero, ¿qué significa turbión? Significa aguacero con viento fuerte, que viene repentinamente. Número 2, multitud de cosas que caen de golpe, llevando tras sí lo que encuentran. Número 3, multitud de cosas que vienen juntas violentamente y ofenden y lastiman. ¿Como un huracán? ¿Podrá ser? Sí, pero algo más leve. Es como que nomás un ventarrón que trae viento y se lleva de paso todo lo que haya. Entonces, un tornado. Sí, una pregunta les hacemos, hermanos y amigos. ¿Acaso un pastor o un apóstol o alguien o la congregación entera te podrán salvar de algo así? ¿Va a estar ahí para salvarte de algo así? Porque ellos usan estos versículos para decir que mira, aquí dice que cubrirá toda gloria, pero ¿de quién está hablando? ¿Está hablando de acaso de que un hombre va a cubrir? A ver, como dice aquí, ¿dónde está lo que leímos ahorita? Aquí, en el 6 dice, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. ¿Quién es ese abrigo? ¿Acaso dice aquí que ese abrigo es un hombre humano? Sabemos que no, está hablando del mismo Padre Eterno. Él es nuestro abrigo. Ahorita vamos a pasar a leer algo sobre el abrigo. Ya muchos sabrán más o menos de qué vamos a hablar, sobre el abrigo. Entonces, por ahí muchos dirán, pero con sus oraciones ellos nos cubren, ¿verdad? Bueno, ya que no te puede venir a cubrir de una tempestad. Literalmente, pues a lo mejor dices, no, pero entonces ellos me cubren con sus oraciones, con su intercesión. Bueno, te voy a decir una cosa. Sin obediencia no hay bendición. Busca Deuteronomio 28. Sin obediencia no hay bendición. Así tu apóstol, el más ungido, 28.
ore por ti. Si tú estás en desobediencia, o sea, así oren por ti quien ore. Va a venir la tempestad y vamos a ser azotados. ¿Por qué? Por nuestra propia desobediencia. Dice en Deuteronomio 28, 1 y 2. Mira qué es lo que te guarda. No es una cobertura humana. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Eterno tu Elohim para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Eterno tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Amén. Entonces, ¿qué es lo que te guarda? ¿Qué es lo que te cubre? Acuérdense que ahorita leímos. Y el 2, ¿cuál era el 2? También el 2. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Eterno tu Elohim. Si oyéremos la voz y la pusiéramos por obra sus mandamientos, entonces Él nos va a proteger. Porque ¿qué quiere decir cobertura? ¿Qué quiere decir dosel? Como ahorita lo leímos, es algo que cubre, es algo que protege. Entonces, no te va a proteger un hombre, no tiene el poder un hombre de hacer eso. Otros versículos mal interpretados que también usan es, por ejemplo, Isaías 58, más adelantito, que, o sea, tú escuchas eso y tú entras al contexto a leer la Biblia, pues es que no podemos sacar un pequeño versículo, y ni siquiera un versículo, un renglón de un versículo para hacer una doctrina, y que una doctrina que está realmente dañando a muchas personas. Ok, Isaías 58, 7. ¿Lo quieres leer? Sí. Dicen, no es que partes tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. El 7 nada más. Sí. Entonces, todos hemos sido llamados a hacer esto, a cumplir esto. Si vemos a una persona desnuda, hablando espiritualmente, tenemos que cubrirla. Aquí, sí. Aquí es donde queda el mandamiento que dijo nuestro Señor Jesucristo. Yeshua dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, eso es donde entra este mandamiento que debemos hacer, ¿verdad? Y en Mateo 25 también nos habla de eso, de visitar a los enfermos, de darle un vaso de agua al sediento, de cubrir al desnudo, de visitar en la cárcel a los encarcelados, válgame la al huérfano, a la viuda. Sí. Entonces todos tenemos que hacer eso, no solamente un apóstol para después decir que por ese versículo se lleva a cabo esta doctrina de la cobertura. Está fuera de contexto. Y aquí está hablando el Eterno de cuando la casa de Judá se había extraviado. Hacían ya cosas que estaban totalmente fuera de sus mandamientos. No le está hablando a una iglesia gentil, y mucho menos a un apóstol gentil. Que no sé si haga apóstoles gentiles, pero pues como lo que estamos viendo, que ahorita hay de todo, ya cualquier persona se llama apóstol. Bueno, continuemos. Otro versículo mal interpretado es Ezequiel 16:7. Más adelante. (16, 6 al 7). Dice:
Fíjense, si ustedes leen todo el contexto o sea, se van a dar cuenta que no, nada tiene que ver con que un hombre cubra a una iglesia o a una congregación. Nada tiene que ver. Vamos a leerlo. 16:6. Dice, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo. Y creciste y te hiciste grande. Te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y entonces ahí uno dice, no, pues sí está hablando de cobertura. Sí, porque ahí dice que estabas descubierta. Desnuda y descubierta. Entonces, bueno, sí, ahí está hablando de cobertura. No, sí tiene razón el apóstol, el pastor tienen razón. Sí existe la cobertura. Entonces si lees el 8, a ver qué te dice el 8. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo. Dice Adonai el Eterno. Y fuiste mía. O sea, de esa misma que se está hablando, supongamos que es una mujer, ¿verdad? Pero que no metafóricamente está hablando de su pueblo, porque él lo compara con una mujer a su pueblo. Y está hablando de su pueblo. Está hablando aquí de la casa de Judá. Recuerden que aquí dice la infidelidad de Jerusalén. Cuando habla de Jerusalén, está hablando de la casa de Judá. Para los que conocen la palabra del Eterno, ya saben quién es la casa de Judá. Entonces, aquí le está hablando a ellos. Pero dice aquí en el 8, que ¿quién la cubrió? Yo pasé. ¿Quién es el que pasó? ¿El pastor? ¿El apóstol? Ni un líder. Dice, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi manto sobre ti. ¿Quién extendió el manto sobre ella? Sobre esta mujer que, como le acabo de decir, representa a la casa de Judá, su pueblo. Es el mismo Padre Eterno el que está hablando. Y cubrí tu desnudez. ¿Quién cubrió la desnudez? El mismo Padre Eterno. Y te di juramento. Y entré en pacto. ¿Quién más puede hacer juramento? Nomás el Eterno. ¿Quién más puede hacer pactos? El Eterno es el único. Un hombre no puede hacer pactos. En este tiempo, por eso estamos hablando de esto, porque en este tiempo en realidad hemos oído también que mucha gente hace pacto. Y te dicen que tú tienes que pactar, ¿verdad? Bueno, ese ya sería otro tema. Pero ahí se está hablando de dinero, de lo que te dicen que tienes que pactar. Pero aquí es el mismo el Señor que está diciendo que yo te di juramento y te di pacto contigo. Dice, en esta versión dice Jehová el Señor, y fuiste mía. No nos dice que fuiste del apóstol, ni que fuiste del pastor tampoco. Es otro versículo mal interpretado, ¿verdad? Lo que hemos visto mucho, y esto sucede que o sea, así se hacen las formas de predicar, así se predica, digo, se toma un versículo o se escoge un tema, mejor dicho, se escoge un tema y luego se escoge un versículo para una introducción de un bosquejo. Y luego, después de eso, porque nosotros lo hacíamos, lo decimos por experiencia, después de eso se busca el tema y luego se buscan muchos versículos que le queden a ese tema, pero no dando el contexto de cada versículo que se busca, sino haciendo un tema de lo que yo quiero que tú escuches, por decirlo así. Eso es lo que se está haciendo, ¿verdad? Y en realidad no hay necesidad
de que alguien te lo interprete. Si te están sacando de contexto el versículo 7, ¿verdad? Nosotros tenemos que leer un versículo más, 2 versículos más, o todo el capítulo, que es mejor para poder entender el contexto. Pero como nada más te muestran un versículo, no te muestran el contexto de ese versículo, entonces es por eso que, bueno, mucha gente se cree todo. Y aparte que es por la negligencia de las mismas congregaciones, hermanos, que no estudian tampoco la Biblia, ¿verdad? Lo que se predica, lo que nos dicen, lo que nos enseñan. Nunca está el ¿cómo se llama? El interés de corroborarlo por nosotros mismos, a ver si es cierto lo que me están enseñando. Amén, así es. Entonces, decía el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 3, del versículo 1 hasta el 9. Déjenme se los leo. Dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en el Mesías. En Cristo dice aquí, ¿verdad? Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces aquí a lo que se está refiriendo Pablo es como hoy, ¿verdad? Que, ¿de qué cobertura eres? Y ya, cuidado que digas que no eres de una cobertura, porque, no, estás ¿cómo se dice? O sea, estás bajo ataque. Cuidado porque estás desnudo, estás sin cobertura. Y aquí el mismo apóstol Pablo nos está diciendo, o sea, él mismo, o sea, el ídolo de la iglesia, Pablo, ¿verdad? Porque muchos lo idolatran. Está diciendo, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie. ¿Quién es Apolos? Somos colaboradores del Señor, del Mesías, ¿verdad? Dios es el que da el crecimiento. Entonces, ¿para qué yo necesito una cobertura de hombre? ¿Para qué yo necesito estar bajo esa cobertura de hombres, verdad? Este versículo, perdón mi amor, me gusta mucho porque sí es cierto lo que dice, o sea, y puedes mirar que lo mismo está pasando hoy, como dice aquí Pablo, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿verdad? Hace un tiempo yo compartí este versículo con un mensaje acerca de un apóstol que cuando recién comenzó la pandemia tenían una campaña de sanidad, porque aparte de tantas cosas que hacen que van en contra de la Biblia, hay mucha mentira también. Y compartí este versículo porque, como dice mi esposa, así está la gente hoy. Unos dicen, no, que yo soy el apóstol de acá de Orlando, de Miami. Y otros, no, yo soy el apóstol de acá de Guatemala. Y otro, yo soy el apóstol de allá de Colombia. Porque, pues sí saben, ¿verdad? Que la mayoría de estos apóstoles, que en realidad para nosotros son una mentira. Puse un comentario acerca del apóstol de Orlando, y una hermana, ¿verdad? Que la conocemos, me mandó un mensaje por Messenger
pues diciéndome que yo me iba a ir al infierno, porque yo había puesto que en la campaña, como tenían una campaña de sanidad en Honduras y la cancelaron por la pandemia, ¿verdad? Cuando el hombre había declarado, porque ya ven que hacen declaraciones también, ellos también se ponen en el lugar de Dios, ellos declaran, ¿verdad? Y ellos profetizan, ellos hacen pactos y todas estas cosas. Puse un mensaje, porque este hombre tenía una campaña de sanidad cuando la sanidad más se necesitaba, en el tiempo que recién estaba comenzando la pandemia, que había muertos por todos lugares, pues se necesitaba la cura, ¿verdad? Porque en esa ocasión todavía no tenían la cura, la mentada cura, que es otra cosa que, bueno, ya sería otro tema. Y le puse un comentario, pues, ¿por qué habían cancelado la campaña de sanidad? Sí, es cuando más se necesita la sanidad, cuando la gente estaba pidiendo la sanidad de gritos. Pues esta hermana me puso un comentario que tienen una iglesia bajo su cobertura de ellos, que yo me iba a ir para el infierno, que necesitaba yo arrepentirme. Pero si la palabra a mí me dice la palabra, que si el tal profeta profetiza algo que el Señor no dijo y no se cumple, dice el Señor que no tengamos miedo. Amén. O sea, ¿por qué si a mí la palabra me respalda? ¿Por qué la voz de una persona me va a venir a condenar? No me puede condenar, porque la palabra misma me dice que si lo que el hombre profetiza, y profetizó que él reprendía la pandemia y tantas cosas, como ya muchos de ustedes conocen, que es lo que hacen este tipo de personas, ya sea los de Orlando, como les digo, los de Florida, los de Miami, los de Guatemala, Honduras, los de Colombia, viene a hacer lo mismo. Claro que cada quien dice que tiene sus verdades, pero nosotros podemos ver que ni ellos mismos están de acuerdo en la misma doctrina, porque nosotros conocemos mucha gente, ¿verdad? Y hemos estado o estuvimos mucho tiempo, y tú no te puedes juntar con otra persona de otra denominación porque dicen que te van a cambiar tu mente, ¿verdad? Cuando supuestamente se predica la misma palabra de Dios. Decimos, bueno, entonces, ¿a qué estamos jugando, verdad? Y el amor a tus hermanos, ¿en dónde está, verdad? Bueno, entonces vamos a continuar. También hemos visto, como dice aquí Pablo, ¿verdad? Que quién es Él. Él está dando aquí toda la gloria a Dios. Él está bajándose al nivel más bajo al decir, yo no soy nada. También yo soy un colaborador, ¿verdad? Apolos es un colaborador. Entonces, ¿nosotros qué somos? Somos colaboradores también. Todo aquel que lleva la palabra a algún lugar o a alguna persona, somos colaboradores del Mesías aquí en la tierra. Entonces somos iguales todos. Ni uno es más que otro, ni uno es más ungido que otro, porque la Biblia dice que hemos sido ungidos con un mismo espíritu, si es que ha sido ungido de verdad, con el Ruach HaKodesh, con el espíritu de santidad, ¿verdad? De Adonai. Hemos visto también otros ejemplos de hermanos o amigos que imitan aún a sus apóstoles con tal de llegar a ser como ellos. Según hemos dicho que somos discípulos de Yeshua, que somos discípulos de Él, que Él es nuestro ejemplo, que Él es nuestro guía, pero no hacemos lo que Él nos dijo que hiciéramos, ¿verdad? Él dijo en Mateo 5:17 que Él no vino a abolir la ley, sino que Él vino a cumplirla. Y dice que cualquiera que enseñe estos mandamientos, por más pequeños que sean, muy pequeños serán en el reino de los cielos esta tal persona, ¿verdad? Entonces hemos visto que muchas personas imitan tanto a su líder o a su guía, aún a cualquier persona que sigas demasiado por las redes sociales, ahí están imitándolo, hablan igualito, se expresan igualito, se mueven igual. Y de hecho estaba recordando hace ratito que estábamos aquí escribiendo, ¿te acuerdas de un hermano ya hace tiempo, hace algunos años, que nos recomendó
que viéramos videos de el que era nuestro pastor en ese tiempo, tienen que mirar videos del pastor para que prediquen y hagan los mismos movimientos ademanes que él, los ademanes, de la forma que podamos hacer reír a la gente, porque eso es lo que sucede ahora. Tener, ¿cómo se dice? Carisma. Sí. Y desde aquel entonces nosotros ya decíamos, ay, pero ¿cómo? O sea, no, pues si cada quien tiene lo suyo, ¿verdad? A cada persona el Eterno le dio lo suyo. Entonces, ¿cómo? Ahorita que decías eso, que de verdad que sí pasa esto. Y lo hemos visto ya sea con los de Guatemala, o los de Honduras, o los de Orlando, como decía ahorita, que tratan de imitar la misma voz. Hasta ¿verdad? La voz. Pero tratan de imitarlo, que lo hacen bien, imitando a su apóstol. Tanto lo imitan que se olvidan de imitar a Cristo. Amén. Dijo el apóstol Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo, ¿verdad? Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Imitar al Señor, ¿verdad? ¿Qué dijo el Señor? Dijo, el que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, dijo, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, ¿verdad? Si me amas, también nos dijo el Señor, guarda mis mandamientos. Hay una forma de amar muy específica que el Señor nos pone en su palabra, cómo lo debemos de amar, ¿verdad? Porque este movimiento se mueve mucho en los apostolados de acá de Estados Unidos. El movimiento del Espíritu. O sea, olvídate de la palabra, y a nosotros nos llegaron a decir, la gente está cansada de la Biblia, dijo. La gente está cansada de la Biblia. La gente lo que quiere es un toque del Espíritu. Pero mira lo que dice en Juan 14, versículo 15. Bueno, lo voy a parafrasear. Dice el Señor así. Dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y luego dice el Señor, dice, y entonces yo rogaré al Padre y Él os enviará otro consolador para que esté con vosotros todos los días. Pero nos dice bien claro el Señor, guarda mis mandamientos, entonces yo te voy a enviar al Espíritu, porque si ponemos bien atención, dice que su palabra es Espíritu. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es la misma palabra. Jesucristo es la palabra, es la Torah viviente, es su palabra viviente, ¿verdad? Entonces, no podemos decir o imitar lo que nos decían antes, lo que nos dicen los apóstoles, ¿verdad? Porque nos dijeron de verdad, la gente está cansada de Biblia, lo que quiere es un toque del Espíritu. Y lo que se mueve en estos apóstoles, la mayoría, es el movimiento del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, que yo tengo la unción, que tú no la tienes, y que el apóstol que va a venir hoy, sí es un apóstol de los buenos, los que sí tienen la unción. Bueno, nosotros hoy de verdad podemos decir que gracias al Eterno, a Dios, que nos sacó de esos lugares, porque hoy podemos ver que hay mucha mentira. Hay mucha mentira y falta de conocimiento de la palabra de Dios y de obediencia, que es lo principal, la obediencia. De hecho, por eso se hacen las falsas doctrinas, porque no conocen el contexto bíblico, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No se conoce el contexto en sí, ¿verdad? Sacan un versículo de acá, otro de acá, y hacen una mezcolanza de versículos para hacer una doctrina obviamente errada. Bueno, continuemos, y ya para terminar, solamente les queremos, vamos a poner en una balanza la cobertura pastoral y apostólica humana y la cobertura del Todopoderoso. Obviamente no hay punto de comparación, ¿verdad? Pero de cualquier manera vamos a exponer hoy esta doctrina errada, y oramos que hoy el Padre Eterno abra los ojos de muchas personas, porque es su voluntad que andemos en su verdad. Amén. Es su voluntad que volvamos a las sendas antiguas. Las sendas antiguas es su Torah. Las sendas antiguas no es nada más que su Torah, su palabra,
sus mandamientos. Entonces, bueno, empecemos por un salmo que muchos conocemos, pero pocos lo creen y pocos lo viven, ya que siempre les hace falta algo más o alguien más, ¿verdad? Siempre hace falta algo más que solamente el Eterno. Entonces vamos, el Salmo 23, vamos rápido al Salmo 23. Bueno, en el Salmo 23, lees el principio, el primer versículo. 23:1. Dice, el Eterno es mi pastor y nada me faltará. ¿Quién es nuestro pastor? El Padre ¿Nos faltará algo cuando dependemos totalmente de Él? ¿Nos faltará algo que todavía tengamos que necesitar a un hombre? Háganse la pregunta. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Ahí donde estás, hazte tú la pregunta, bueno, ¿acaso necesito? Como que ¿para qué necesito la cobertura? Con esto no te estamos diciendo ni te estamos aconsejando, oye, no te congregues, no vayas a la iglesia, no tengas un pastor. No estamos hablando de eso, estamos hablando de una cobertura espiritual, ¿verdad? No estamos en contra de que una persona se congregue en una iglesia. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es que las personas caigan en lugares donde no les enseñan la verdad. Aunque hay muy pocos lugares, pero sí hay lugares donde enseñan la verdad. Pero hay. Eso es de lo que estamos en contra, de que vayan a lugares donde en realidad no les enseñan la verdad. Y no solo nosotros, o sea, el Padre mismo no lo aprueba. Bueno, entonces, ya si lees todo el Salmo, te vas a dar cuenta quién es el que te pastorea, quién es el que te lleva por pastos verdes, quién es el que te unge tu cabeza. Hoy en día tienes que ser ungido por un apóstol para ser otro apóstol y nada que ver con lo de antes, ¿verdad? Con lo bíblico. Todo viene a ser este movimiento una pirámide. Exacto. Todo viene a ser una pirámide. El que está más arriba, vergonzosamente, es el que está mejor que toda la congregación, por decirlo así. O sea, no porque uno se fije en el dinero, no porque uno mire otras cosas, pero podemos mirar que mucha gente está, o sea, ya viaja en sus propios aviones, viven como reyes, ¿verdad? Pero es una pirámide lo que sucede en este movimiento de los apóstoles, porque el de mero arriba o el de la mera cabeza en unas denominaciones dicen ellos, bueno, ustedes han de creer que yo no tengo cobertura, pero yo me agarro mis 5 o 6 personas de la congregación y cuando tengo una buena pregunta, o un caso difícil, bueno, yo lo comento con ellos, pero no dice que ellos son su cobertura. O sea, de esa manera se manejan ellos, porque así ya yo ante la congregación, pues bueno, ya estoy bien, ¿verdad? Pero ellos mismos, ¿quién es su cobertura? O sea, otros se dicen que Dios mismo es su cobertura porque Dios los escogió